Listos, comenzamos y esperamos unos minutos, 2 minutos, por si ya cuando veas la grabación le puedes recorrer 2 minutos en lo que esperamos. ¿Sale? Mientras saludamos a todos los que estén por aquí y buenas noches. Listos. Un poquito de desorden aquí en este escritorio, hay que acomodar. Ya. Listo, en lo que van ingresando vamos poniendo la presentación en que nos quedamos el día de ayer. Vamos a ver. Ay, no se deja, ahí está. Así se pudo. En 2 minutos despuesito comenzamos con todo. Ahí nos quedamos. Saludos, Alexa, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Y pues ya a ver qué día compartes con nosotros algo de por allá que estés aprendiendo en Perú. Yo creo que es bonito saber algo, todos estamos aprendiendo algo todo el tiempo, solamente que a veces no lo compartimos. Y yo creo que el conocer la percepción de la nutrición desde otros países, pensamos que de pronto pues nosotros decimos, sabes que nos falta y nos falta, ¿no? Y quizás ni cuenta nos damos. Gracias, Alexa. Igual y tenemos mucho conocimiento valioso y ni por enterados, ¿no? Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es que ojalá en algún momento se animen a compartir. Híjole, Josué, pues échale muchas ganas. aprende todo lo que te están diciendo y ponlo en práctica. Yo creo que también ve observando todo. Mira, ahorita ya hay mucha información en las redes que también te puedes, no solamente tenemos la universidad, ya tenemos mucha información en varias redes donde tú puedes también complementar parte de ese conocimiento que estás adquiriendo en la escuela. Y algo que quizás, pues yo creo que la vida te va a poner donde tienes que estar, o sea, realmente no nos desesperemos tanto por ya querer avanzar. Si lo quieres hacer, empezar tú mismo dentro de tu intuición y te diga, yo quiero hacer esto, hazlo, empiézalo a hacer y ahí vas a ir aprendiendo y recolectando toda esa información. Porque yo creo que dentro de uno mismo sabe uno qué hacer, simplemente que a veces no tenemos miedo a hacerlo y como que esperamos que alguien nos diga que estamos bien o que ahí vamos bien, pero hay una inquietud que tú ya tienes ahí que ya estás observando, hazlo y a ver qué tiene la vida para ti para mostrarte. Dice Alexa, yo ya terminé de estudiar, estoy esperando el trámite de mi licenciatura. ¿Y qué estás haciendo, Alexa? Ya hay que ponerse a hacer algo, no estar... fíjate, algo que de pronto nos traemos en el pensamiento y que de pronto comparto con otros compañeros, y está bien, o sea, muchas de las veces nos piden la cédula, qué sé yo, pero hay algunas actividades que no te piden cédula. Ahí empieza ya a hacer algo, empieza a preguntar, empieza a cómo abordar todo esto. Hay mucha información ahorita, o sea, tenemos mucha que de pronto ya ni sabemos ni por dónde empezar. Y empieza a implementar cosas, a atreverte a hacer cosas. Recuerda que muchas veces no vamos a saber si nos funciona hasta que nosotros terminemos. Me interesa la de concesionaria de alimentos, así que estoy llevando, ándale, justo. Y yo creo que también en un momento ahorita en lo que estás en el trámite, aprende uno desde quizás, no sé, un mesecito que te vayas por ahí, mi sugerencia, en la parte operativa, de la concesionaria de alimentos. Es otro punto totalmente diferente. Ajá. Pero yo estuve trabajando solo un mes en un comedor industrial y dije, no, esto no me gusta. Pero ahí creo que te das otra visión muy amplia desde dentro, desde cómo trabaja cada uno y cuál es la labor que desarrolla cada uno de los que están ahí. Por lo menos un mesecito, aprovechando ahí que en lo que estás esperando los documentos, ve y métete y a ver qué aprendes, ¿no? Es esa parte, porque de pronto hay algo que decimos, no, pues es que yo estudié la licenciatura, ¿cómo me voy a ir a trabajar allá? Pero créeme que también de pronto estar en la parte operativa te va a dar otra visión totalmente diferente. Y el área clínica, pues también hay que empezar ya a hacer las cosas, empezar a accionar. No hay forma de que generemos el conocimiento si no accionamos, no hay forma, ¿sí?
Pero para que eso se dé, vas a tener, dicen por ahí, muchas veces nos lo repiten, vamos a tener que hacerlo aún con miedo. Tenemos muchísimo miedo, pero aún así con eso, el miedo nunca se va a quitar. El miedo incluso te está diciendo que estás creciendo, que estás avanzando, porque lo estás sintiendo. ¿Qué quiere decir? Que algo dentro de ti te está jalando en crear algo diferente, en acercarte, en hacer algo diferente, pero tú dices, mejor me quedo aquí. Pero creo que para haber terminado ya la licenciatura o tus estudios, es porque aún con miedo lo hiciste. Entonces tú ya has superado esa barrera. Solamente que esto que vas a hacer ahora es totalmente diferente. Pero de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Simplemente obsérvate y vámonos, lánzate. Sí, porque híjole, el miedo, y si lo espero hasta que se quite el miedo, nunca se va a quitar. Así es que, pues así como que hasta, y otra que de pronto nos decimos, no, es que todavía no me siento segura, es que me falta información. Hazlo, hazlo, no va a haber forma. Y sobre la marcha ve aprendiendo qué cosas te van a ayudar a mejorar toda cada una de esas cosas. Ese es el punto. Bueno, ayer nada más nos quedamos en la parte de las fístulas, ¿no? Hacer un poquito ahí recapitulación que me pareció importante. Pues va a depender mucho esta situación de las fístulas, son de alto o bajo gasto. Hay algunas que pierden mucha cantidad de electrolitos, también proteínas, entonces hay que estarlas reponiendo. Todo ese tipo de situaciones patológicas, sí, gracias, Dalia. También son me da comezón acá. Son nutricionales, apoyo nutricional. Quizás el médico va a poderte decir, bueno, indíquenle nutrición parenteral, pero quien realmente va a poder saber qué cantidad de kilocalorías y realmente cómo administrarla y que realmente se estén aportando y darles el seguimiento es el nutriólogo. El médico tiene nociones de nutrición, pero realmente tiene tantas cosas que ver en el paciente que de pronto sí abarcar la nutrición pues es algo todavía muy amplio, y si estamos ahí para apoyarles, excelente, ¿no? Porque ellos tienen que ver el tratamiento médico, el pronóstico, la evolución, la cirugía. O sea, ¿crees que dentro de todas estas cosas van a estar diciendo, a ver cómo está la nutrición, a ver, está bien calculada, no, yo la voy a calcular? Hay veces hasta ellos agradecen en esa parte de apoyo. Ajá. Estamos viendo la parte de fístulas, Jesús. Ajá. Porque tienen tantas cosas, tantos pendientes que les podemos apoyar en la parte de nutrición. Acercarte y decir, mire, este paciente de acuerdo a estas características requiere esta cantidad de kilocalorías. A través de la nutrición parenteral estamos dando esto. Podemos aumentar en esto para cubrir el 100% de lo que requiere y ayudarle a mejorar. Dice, hoy vi algunas clases de YouTube y me ayudaron mucho porque el lado del... Me ayudaron muchísimo porque el lado de pediatría me cuesta mucho. Gracias Mitzi. Así es, ahí está la información para que ustedes vayan repasando alguna circunstancia. Ahí está. Y practicarle, o sea, cuesta, pero yo creo que mientras lo practicamos y accionamos, pues solo se va a ir generando tu conocimiento, ¿sale? Así es, no hay forma de otra. Yo quisiera decirte que aquí sentada vamos a aprender todo, no, tenemos que llevarlo a la práctica. Y justamente eso es lo que trato de ver, toda la parte práctica, ¿sí? Y también en la parte de las fístulas, pues obviamente cuando veamos esa circunstancia hay que pensar que vamos a necesitar energía, proteínas. Va a depender mucho de la edad del paciente si vamos a ocupar alguna fórmula semielemental para mejorar la absorción de esa porción del intestino que esté disponible, para obviamente mejorar el estado de nutrición del paciente y su recuperación nutricional. Ya dependiendo de la edad, pues ya quizás podríamos manejar una dieta de bajo gasto, bajo residuo o bajo gasto también lo puedes encontrar. Y en dado caso alguna nutrición parenteral, si esta fístula es de alto gasto, generalmente menciona la parte médica que lo prefiere dejarlo en ayuno, en lo que ahí se mejora toda esta función intestinal, y a la par pues vamos a estar implementando la nutrición parenteral, ¿sí? Para asegurar que este paciente se recupere. Recuerda que el cuerpo está hecho de alimentos, de la comida que comemos todo el tiempo, y para que se repare, necesita esa cantidad de nutrimentos para que pueda repararse. No hay otra forma. Ahora, ¿qué materiales o qué nutrimentos le vas a dar a tu cuerpo? Pues justamente
ahí se va a ver reflejado en esa adecuada recuperación, tanto a nivel de tisular, de crecimiento, de desarrollo, de hormonas, etcétera. Ahí se va a ver reflejada la cantidad de kilocalorías que tú estás aportando en esa recuperación, en ese mejor estado de salud, de bienestar, de energía, de movimiento. Ahí se nota, ¿sale? Entonces, yo por eso de pronto digo, o sea, cuando observo que el paciente no hay una mejoría, incluso a nivel de peso, a nivel de parámetros antropométricos, bioquímicos, clínicos, y hasta la parte de que está comiendo ya mucho mejor, digo, algo me está faltando. Recuerda que dentro de este monitoreo que vamos a darle seguimiento a ese apoyo nutricional, pues tenemos desde la parte de la antropometría, la parte de los bioquímicos, clínicamente cómo está, y en la parte de dietética, cómo está comiendo, ha mejorado sus hábitos de alimentación, ya come más verduras, ya come frutas, ya toma agua. Todo esto habla de la mejoría en esa recuperación del paciente. Y eso, pues, a través de la evaluación que tú hagas, vas a poder asesorar a este paciente para que logre ese bienestar en su cuerpo, en su salud. ¿Sale? Ya vimos un poquito el día de ayer la parte de escoliosis, entonces ya nos saltamos, porque aquí todavía vamos a varias cosas que tenemos que ver. También a nivel del intestino, y muy interesante cuando tenemos algún estoma, ya sea alguna yeyunostomía o alguna ileostomía. Digamos, hay una parte del intestino que está hacia la pared abdominal y obviamente a nivel de ese estoma se coloca esta bolsita, así como se ve aquí en la figura. En esa bolsita se va a recolectar parte de ese quimo, va a depender dónde esté, y ahí es donde va a salir esas secreciones. Ahora, también ahí en esa parte debes de tener bien claro cuál es la digestión, la absorción, y hasta un poquito hasta del principalmente digestión y absorción de cada uno de los nutrimentos. ¿Qué quiere decir? Que va a depender qué porción del intestino en la segunda parte está reseccionada para saber qué tipo de nutrimentos no se van a absorber de forma adecuada, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver aquí hay por lo menos algunas personas. ¿En qué porción del intestino se absorben los azúcares, los hidratos de carbono? ¿En qué porción del intestino? Estamos en examen. Cierto. A ver, ¿quién se acuerda de esa parte? ¿En qué porción del intestino? Vamos a pensar que tú tienes un paciente con una yeyunostomía, un estoma nivel, ¿sí? Una yeyunostomía. Ajá. Teniendo un estoma a nivel del yeyuno, de duodeno, yeyuno e ilion, donde se absorben los hidratos de carbono. Esta parte sí es importante cuando veas tus clases de que es anatomía, ¿no? Vemos toda la parte de la estructura del intestino y después la parte de la fisiología, donde vamos a conocer cuál es la función de cada uno de sus órganos y qué función tiene cada porción del intestino. Ahí lo vamos a tener que asimilar de forma adecuada. Porque justamente en esa parte del yeyuno se van a absorber primero los hidratos de carbono, después se absorben las proteínas, los aminoácidos, ya dipéptidos y tripéptidos, y después ya al final se absorben las grasas, ¿sí? Aquí es importante que tú tomes en cuenta qué porción del intestino está reseccionada, porque quizás la absorción de esos nutrimentos se va a ver afectada. Ahí es donde va ese punto. Por eso, por ejemplo, si tenemos una resección a nivel del yeyuno, muy probablemente no te tolere no, José, el duodeno es más, el duodeno es como la parte donde es la mala digestión, donde en el duodeno drena más la parte de las sales biliares, drena el jugo pancreático para poder emulsificar las grasas y empezar a digerir parte de esos hidratos de carbono, esa parte de proteínas. Ahí es donde se va a vertir toda esa mezcla en el duodeno, y a partir del yeyuno va a empezar la absorción de algunos de los nutrimentos, de los macronutrimentos. En la porción del duodeno, me parece en la porción distal sí se absorbe parte de calcio y magnesio, pero ya la primera porción del yeyuno ya se empiezan a absorber la parte de los hidratos de carbono, después ya viene la siguiente es proteínas, y al final vienen siendo los lípidos. ¿Sí? Entonces sí es importante que cuando tengamos un estoma,
preguntemos qué porción, en qué parte del intestino se encuentra esa resección, porque quizás esa parte de esos nutrimentos no van a ser absorbidos de forma adecuada. De ahí es donde esas clases que de pronto nos enseñan, pero no le encontramos un sentido, pero ya cuando lo vemos en la clínica es importante que lo sepamos, porque entonces si yo voy con el paciente y no me acuerdo dónde se van a absorber cada uno de ellos, pues quizás yo le estoy dando, le voy a mandar un jugo, le voy a mandar una gelatina y voy a hacer que se deshidrate, ¿sí? Porque parte de esos azúcares van a jalar más agua hacia la luz intestinal y voy a hacer que pierda más cantidad de líquidos por esta bolsita. Y yo lo que quiero es que vaya disminuyendo para que ese líquido también se absorba, aparte de ese quimo tenga cierta cantidad de nutrimentos para que facilite la absorción de esos nutrimentos en cuanto tengan el contacto con las vellosidades intestinales. Ahí es en esa parte donde sí lo tenemos bien claro. Hay hasta unos esquemitas por ahí en internet, buscar, donde ya te dicen qué porción del intestino se absorbe cada uno. Eso sí hay que tenerlo por ahí bien claro. Ya lo puedes buscar rápido en internet y ahí te va a mostrar. Cuando tengamos también este tipo de estomas, pues también considerar si vamos a tener que fraccionar la dieta. Acuérdate que va a depender mucho en dónde se encuentra el estómago. Y yo lo que quiero, si esta parte del quimo vaya más lenta, pues justamente quiero mejor fraccionar los alimentos para que haya algún mayor contacto de estos alimentos con la superficie de absorción. Esa parte del quimo que ya viene digerida, que tenga un mayor tiempo en contacto con esta pared intestinal para que estén absorbiéndose todos esos nutrimentos. Entonces sí es importante que lo tengamos en cuenta. Quizás en algunos casos va a depender mucho de la edad, podemos controlar la cantidad de líquidos. Quizás en esa parte de ya una dieta sólida es ahí donde lo podemos implementar. Pero como tal, en un paciente, en un bebé, pues tampoco no le podemos quitar los líquidos, porque quizás la leche materna que tiene líquidos o le vamos a calcular algún sucedáneo por la situación en la que se encuentra, pues no lo podemos restringir de líquidos. Ahí vamos a dar la cantidad de líquidos que le corresponde. Y ya el número de tomas que requiere. También la dieta baja en residuo, lo que veíamos, ¿no? Yo quiero que no tenga fibra para que estos movimientos peristálticos sean más lentos. Al ser más lentos este paso de estos nutrimentos por la superficie de absorción también va a ser lenta. Entonces va a facilitar que se absorban de mejor manera, ¿sí? Va en ese sentido. Yo así lo entiendo, ya depende de cada quien, pero yo así lo entiendo. Yo lo requiero así para que vaya más lento y haya una mejor absorción. Es como, por ejemplo, cuando, pues sí, o sea, que vaya cayendo gotita a gotita, casi, casi. Ajá. Y en algunos pacientes, pues hay que ajustar ese aporte de electrolitos porque se van a perder muchos por el estómago. Y en algunos casos hay que dar una suplementación con zinc para favorecer la cicatrización. Ay, me piscaron unos mosquitos y me estaban con eso. Así es. Y sí es importante que tengas bien claro en esta parte de los estomas cuál es esa parte en donde se encuentra, para que tú tengas en presente qué tipo de nutrimentos van a estar afectados en cuanto a su absorción. Y posteriormente en la parte de la resección intestinal, de igual forma, ¿qué porción del intestino se reseccionó? ¿Fue a nivel del yeyuno o fue a nivel del ilion? Recordemos que cuando, por ejemplo, se resecciona el yeyuno, el ilion puede tomar las funciones del yeyuno. Pero cuando se resecciona la porción del ilion, el yeyuno no tiene la capacidad de tomar las funciones del ilion. Qué interesante, es bien bonito todo esto ya cuando lo vas viendo en la práctica clínica y cómo el paciente se va comportando. Obviamente hay casos donde pues sí el evento quirúrgico fue muy grave porque hubo una resección importante a nivel intestinal y quizás en algún momento nos quedamos con un intestino corto, pero pues ¿qué vamos a hacer en esa circunstancia? Nosotros damos hasta lo que nos permita el mismo paciente responder a ese tratamiento.
Y para ese tipo de resecciones intestinales, pues generalmente lo dejan en ayuno para que haya un reposo intestinal, haya una mejor cicatrización, pero ahí en el momento esa cicatrización debe de tener un buen aporte de proteínas. Y de pronto acá hemos hablado, si aparte de tener un evento quirúrgico tenemos un paciente con desnutrición, tenemos que asegurar por lo menos máximo 4 gramos de proteína por kilogramo de peso. No es lo mismo que el adulto. De pronto yo les digo 4 gramos y se asustan. ¿Cómo que 4 gramos? Son muchos. Pues sí, pero tienes un cuerpo que está en crecimiento, que está en síntesis de nuevos tejidos. El adulto ya no, pues por lo menos ya no crece hacia arriba, crece hacia los lados, pero hacia arriba ya no va a crecer. Entonces, en ese sentido es donde hay que dar ese aporte energético. Y tú ya lo sabes implementar, solamente acércate y expresa esa situación que tienes o que tú estás analizando en ese paciente, porque si tú te quedas con esa información no funciona para nada, ¿sí? Si tú te vas a quedar con este conocimiento, no sirve. Es como, por ejemplo, yo no les voy a compartir nada, porque no les interesa, porque no, yo cumplo con expresarlo, por compartirlo. Ya la persona ya que me está viendo, pues verá qué hace con esto, ¿no? Pero al menos yo decir, yo sé esto, yo te lo voy a compartir y en conjunto podemos hacer grandes cosas. Pero si yo nada más me lo quedo y me quejo porque allá afuera sigue estando igual, pero no hago nada, pues de nada sirve, ¿sí? Hay que empezar algo, todos somos agentes de cambio, podemos hacer que las cosas sucedan, pero cada uno va a poner un granito de arena, no todos podemos hacer todo a la vez, ¿sí? Por eso es que somos muchos, para que cada uno tiene una función en este planeta, eso me queda claro, que cada uno de nosotros, aunque digas tú, ¿para qué estoy aquí? Créeme que en algún momento la vida te lo va a mostrar y eres esa pieza que en este momento se requiere donde tú estás, y que en otro momento te va a poner en otro lugar para que desarrolles esa otra actividad, ¿sale? Y así sucesivamente. Entonces, justamente en esta parte de la resección intestinal, también considerar que quizás no te va a tolerar de forma adecuada, quizás una alimentación enteral en bolos. Y entonces lo que podemos hacer es pasarla en infusión continua. ¿Qué hacemos con infusión continua? Es como, por ejemplo, mira, aquí yo me imagino este papelito como la pared intestinal. Cuando yo le dejo caer una gotita así, se va a ir absorbiendo lentamente, pero no, si yo le aviento el chorro, quizás aquí se me va a romper o va a pasar muy rápido, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero en una infusión continua, que haya un mayor contacto de este quimo con la superficie de absorción de este papelito para que se pueda absorber. Al momento que se absorbe, todos esos nutrimentos van a irse a la síntesis de tejidos, ¿sí? Justamente es esa finalidad, pero va a depender de cómo lo está tolerando tu paciente. Lo más fisiológico es hacerlo con horario, pero si el paciente no tiene una buena tolerancia, ¿cómo sabemos que no tiene una buena tolerancia? Porque así de pronto llega a pasar, y dependiendo de dónde está la resección, junto con el estómago, hay veces que metemos, no sé, me acuerdo de una paciente que le dábamos de alguna formulita en aquel tiempo, 60 mililitros. Y los 60 mililitros que se tomaba eran los 60 mililitros, hasta salía más en el estómago. Dijimos, chúchala, no funciona esto, porque ¿de qué sirve que le des tus 60 si todo sale? Entonces, incluso hasta jala volumen también. Entonces ahí tienes que valorar que quizás una alimentación en bolos no es suficiente. Y también esto se va a ver reflejado en cuanto a la ganancia ponderal. Porque si esta absorción no es la adecuada, el paciente no va a subir de peso. También te puedes dar cuenta ahí. Porque si tú estás dando un buen aporte calórico proteico, pero no se ve reflejado en una ganancia de peso, quiere decir que lo que tú estás aportando no es lo adecuado. Que tendrías que replantearte ese apoyo nutricional y de qué forma tú garantizar que esto se vea favorecido en el paciente. Entonces ya ahí tendrías que valorar, o quizás en algún momento pues algún sucedáneo, o dependiendo de la resección o cuánto fue esa porción de intestino que se reseccionó, pues ahí sí quizás hasta leche materna te puede tolerar. Por ejemplo, si fue a nivel del colon, donde ya toda esta parte del intestino delgado se absorbieron estos nutrimentos, y en la parte del colon alguna colostomía, generalmente te toleran bien la lactosa, porque ya la absorción de ese azúcar fue a nivel del intestino delgado. Ya acá quizás viene alguna parte de algunos residuos de azúcares, no sé, que se van a fermentar ahí a nivel del intestino. Pero ese tipo de pacientes tiene una mejor evolución.
a diferencia donde las resecciones intestinales fueron a nivel del yeyuno o del ilion. Ahí sí hay que tomar muchísima precaución y estar observando de forma muy cercana a estos pacientes. Ahora, en la parte del estreñimiento, que también es importante que valoremos, si un paciente está con estreñimiento, pues es necesario que ingiera la fibra de los alimentos, frutas, verduras, cereales integrales, y tenemos la parte de las leguminosas, porque de otra forma no se van a formar estas heces de mejor consistencia. Y también dar agua. Si tú no das agua, no va a funcionar. Hay veces que damos, por ejemplo, nuestro suplemento de fibra, el que tú quieras, pero se te olvidó dar agua y dice el paciente, ay, es que no he ido al baño. Pues es que no le indicaste que necesitaba tomar agua. Necesitamos tomar agua para que todos esos residuos que el cuerpo ya no está necesitando se eliminen a través de, pues ahora sí que de la popó. Y también que camine, ahí me faltaría corregir, que camine el paciente. El estreñimiento es muy común en las personas que no hacen ejercicio. Yo hay veces, por ejemplo, les digo, pónganse a caminar una pendiente y van a ver si no les dan ganas de ir al baño. Porque, a veces cuando voy, de pronto me salgo a caminar o cosas así, y en las pendientes tiendes a hacer mucha presión a nivel abdominal y eso hace que estos intestinos se muevan y así como que o te dan ganas de ir al baño o te dan ganas de ir al baño y vas y evacúas, ¿no? Y ahí es donde puedo observar esa parte, o sea, sí se mueve. Entonces, cuando hay ese movimiento, incluso después de un evento quirúrgico, el mismo médico les indica al paciente, empieza a caminar para que ya este intestino empiece también a moverse y a la par pues vaya pues desechando lo que no necesita, ¿sí? También es importante el movimiento, el caminar, sí, por lo menos caminar, trotar, para que este paciente no sufra de estreñimiento. Si no se mueve, es una probabilidad de que vaya a sufrir estreñimiento. Por ejemplo, todos estos pacientes con daño neurológico que de pronto no se pueden inmovilizar porque tienen una parálisis, pues sí, entonces no se mueven, son esos pacientes que muy frecuentemente sufren de estreñimiento. También los que de pronto se dedican mucho a oficina, que no se mueven, también sufren de estreñimiento. Y aparte que la alimentación que ingieren no tiene fibra, pues esto favorece que se precipite este cuadro. También es muy común. Ahí lo podemos observar. ¿Quién más? Y pues de pronto, pues sí, cualquier tipo de persona que por los hábitos de su trabajo o algo, incluso no ingiera este tipo de alimentos, esa es una de las consecuencias que va a tener. Y algo ahí que de pronto digo, híjole, pues hay que, yo me imagino, por ejemplo, el intestino cuando tenemos una bolsa de basura y dejamos ahí la basura, los desechos, esta basura se empieza a putrefactar, se empieza a echar a perder y se empieza a inflar la bolsa y empieza a oler feo. Y justamente así pasa con tu intestino. Si tú no comes fibra, eso se empieza a inflamar porque obviamente las bacterias ahí están están utilizando esos desechos que tú no has desechado, que están ahí, se empiezan a echar a perder, digamos, y empiezan a producir gases. Pero esos malos olores o van a salir por el ano o van a salir por la boca. Así es que por donde quieres que salga, depende de ti. No comas frutas y verduras, pues nadie se va a querer acercar a ti, porque vas a oler feo. Tu aliento va a ser feo. Incluso no sé si te has dado cuenta, cuando tu alimentación es mucho a base de harinas refinadas, tu aliento es otro. Tú percibes, ¡ay, qué feo! Se huele uno diferente. Cuando tu intestino está funcionando de manera adecuada o incluso tu alimentación es más variada, hueles diferente y te sientes diferente. Chécale. Hazte más consciente de eso y te vas a dar cuenta de todo lo que puedes. Todo, o sea, tu cuerpo es reflejo de lo que comes todo el día. ¿Qué comes? Es más, tú puedes decir, podemos observar un cuerpo y decir, ya sé qué come. Ya sé qué come ese cuerpo por cómo es. Ya desde ahí me doy una idea. Que no lo querramos ver, que no nos querramos dar cuenta, esa es otra cosa. Pero cada uno de los cuerpos que vemos ya nos están reflejando qué tipo de alimentación lleva. Todos. ¿Sí? Entonces ahí es observarlo nada más. O sea, si estás viendo que no te le está faltando, y es evidente, si le falta músculo, si no tiene buen músculo, si tiene poca grasa, tiene mucha grasa, donde acumula la grasa, ahí te va a dar mucha información. ¿Sí?
O sea, hay quien de pronto ya se dedica nada más a estar observando toda la parte de características físicas y da muchísima información, ¿eh? Mucha. Hay hasta libros de pronto que se dedican a identificar qué características tiene el cuerpo y con físicamente ya podría yo saber emocionalmente cómo es esa persona. Justamente en esa parte me gustó de la bioneuroemoción y ahora la autosanación, la gekalogía, donde te habla de esta situación de qué emociones hay retenidas en tu cuerpo, qué tipo de cuerpo tienes. Me dije, esto es mucho. Eso es lo que estoy estudiando. Ya más adelante les compartiré. Eso está muy interesante, esa parte. Y te da mucha información que de pronto desconocemos, porque es algo que hasta ahorita paso a paso pues ya se va abriendo esta información. También a nivel del intestino, la otra contraparte pues es la diarrea. Pero aquí en la diarrea sí es importante que tengamos por aquí una escala de Bristol, que aquí es esta que está acá. Esta la puedes encontrar en cualquier página de internet, por ahí en el buscador, ahí la checas y ahí te va a decir. Entonces aquí te va diciendo, mira, esta me gusta, incluso esta referencia dice aquí. Dependiendo de la consistencia, son los trozos duros, ya esta parte ya te habla de estreñimiento. Lo normal es como una salchicha lisa, dice, y suave, o bien bolas blandas en bordes definidos. Aquí eso es lo normal. Y diarrea es cuando ya es totalmente líquida o fragmentos de bordes indefinidos. Aquí es importante aclararlo porque de pronto la mamá te va a decir, es que tiene diarrea, pero tiene formadito, entonces no es diarrea. Sí, o hay veces diarrea es cuando casi es totalmente agua, ahí sí es diarrea y también aumento en el número de esas evacuaciones. Pero es importante enseñarle a la mamá, oiga, ¿y de qué forma está evacuando? Y ya tú le vas a enseñar esto. Incluso también la parte de la popó, ahí faltaría ver, no lo mencioné aquí, también la parte de las evacuaciones, no me acuerdo si lo puse más adelante. Hay algunos, por ejemplo, en los paciente hepático, en algunos casos las popós son blancas. Dije, ay, qué interesante, esa vez no le saqué foto, pero se me pasó. Nos tocó un paciente con una atresia de vías biliares, es quiere decir que esas bilis no drenaban al intestino, las bilis son las que dan pigmentación. En niños sí. Sí, nada más déjame ver ahí más adelante. Tengo esa tarea, no me apresiona, ahí voy. Sí, ahí voy, denme de chance dónde las voy a poner y qué vamos a hacer con ellas, pero sí. Ah, ¿sale? Entonces, esta es importante que la consideres. Entonces, justamente, si tenemos diarrea, pues va a depender del cuadro clínico de esa diarrea, muy probablemente, ya en algunos casos hay ¿qué pasó de qué? Ahí sí no entendí, Sánchez. Ajá, ¿qué pasó con la... ay, a veces se me olvidó. ¿Qué pasó con qué? Ah, ok. Con la lactosa. Tendríamos que quitar la lactosa porque es justamente la primera enzima que se encuentra en borde de cepillo es la lactasa. Pero si el paciente ha tenido... el color blanco de las heces. Sí, gracias. Ajá. Ese color blanco de las heces, justamente quien da el color de las heces son las sales biliares. Pero cuando está obstruido ese conducto biliar, porque no hay esos conductos biliares en esa atresia biliar, justamente esas heces son blancas. Entonces, si tú no tienes un paciente que de pronto evacúa blanco totalmente, es muy probable que tenga una atresia de vías biliares. Le dije, wow, qué impresionante. Cómo cada parte del cuerpo te va a dar, tiene un significado, pero a veces el no conocerlo lo tenemos enfrente y no sabemos qué es. Y a mí en ese momento dije, wow, qué impresionante. Y justamente ese paciente tenía una atresia de vías biliares que iba a ser sometido a una corrección quirúrgica y ya, ¿no? Pero sí me llamó la atención, dije, wow, mira, no están blancas, dije, wow, qué impresionante, ¿no? Ahí te va a dar unas nociones. Por ejemplo, la otra, en un paciente, por ejemplo, con fibrosis quística, que no absorben totalmente las grasas, ahí cuando ellos hacen de la popó, se ven micelitas de grasa, así gotitas de grasa. ¿Por qué? Porque ellos no absorben las grasas. No tienen suficiente cantidad de enzimas de lipasas para poder digerir las grasas. Estas grasas no se van a absorber y presentan esteatorrea.
Wow, entonces tú vas a ver, incluso ahí, me acuerdo una vez nos enseñaron una, torre, así es, una muestra de un paciente con fibrosis quística y se veían ahí las micelitas. Dije, wow, qué impresionante. Ajá. Y generalmente cuando las evacuas, cuando la popó tiene más grasa, va a flotar en la taza del baño. Ahí también te da otro significado. Y también, justamente ahí le preguntamos al paciente con fibrosis quística, oye, cuando evacúas, ¿esta popó flota o se va al fondo en la taza del baño? Si se va al fondo, quiere decir que la absorción de esas grasas está siendo la adecuada de acuerdo a esa cantidad de enzimas. Pero si no, es que algo está pasando ahí. Hay que ajustar esa cantidad de enzimas para que realmente se dé pues, lo que realmente está necesitando el paciente y se absorban estas grasas para que permitan ese crecimiento y ese desarrollo. Y también en algunos casos, pues, se ha manejado una dieta astringente, que antes le decíamos a nosotros así, o bien una dieta baja en residuo. Baja en residuo es decir que no tenga tanta fibra, o una fibra soluble, para que pues haya una mejor consistencia de esas evacuaciones. Entonces, en base a ese tipo de diarrea que tengas, pues vas a checar qué es lo que vas a dar en ese tipo de paciente. Y el cuadro clínico va a ser muy importante porque a lo mejor quizás tengas un paciente con una intolerancia a la lactosa, pues le va a dar diarrea, quitas la lactosa y se corrige. Pero puede ser que tengas un paciente con una alergia a la proteína de la leche de vaca que como cuadro clínico tenga una diarrea y ahí vas a tener que ajustar de forma diferente. O a lo mejor un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, con una enfermedad celíaca, con un que son de las más comunes, o quizás también ha estado por una desnutrición grave tipo marasmática, también hay aplanamiento de vellosidades intestinales y justamente mi primera enzima que se encuentra en borde del cepillo es la lactasa. También cuando este paciente ya ha pasado más de 2 semanas en ayuno, que no debería de ser, pero si está pasado la enfermedad de Crohn, también es muy probable que la síntesis de lactasa esté disminuida y por lo tanto no te va a asimilar bien la lactosa. Todo esto también hay que irlo considerando paso a paso. Y todo va con la práctica. De inicio a veces se nos van muchas cosas, pero conforme vayamos practicando nuestra práctica diaria, pues cada día vamos a estar tomando en cuenta todos estos factores que están alrededor del paciente y que de pronto se nos van de las manos. A eso me refiero. Esto es esta escala de Bristol, ubíquenla por ahí y está muy padre. Esta me gusta mucho. Incluso hasta en el celular la buscas y ya te aparece luego. ¿Qué otra cosa va a haber importante? Incluso ahora vamos con la pipí. Ahora primero vamos con la popó, ahora vamos con la pipí. ¿Cómo está ese balance hídrico? ¿Es positivo o es negativo? Ahí pues muchas veces la parte médica se va a encargar de ajustar esa cantidad de líquidos que va a requerir el paciente. Y ya en conjunto, pues ya te dice, ¿sabes qué? Le vamos a estar manejando esta cantidad, qué cantidad le vamos a poner de cada uno de los macronutrientes, si fuese por nutrición parenteral o si fuera por nutrición enteral, de qué forma nosotros podemos dar o cubrir la cantidad de kilocalorías que requiere el paciente para que siga ganando peso. Aquí en pediatría, a diferencia del adulto, es que aquí en los niños todo el tiempo tienen que crecer. El adulto ya no crece. Entonces, esa energía que tú vas a dar tiene que garantizar que el niño está ganando peso. Si no está ganando peso, hay que replantearse si realmente esta energía que estamos dando es la adecuada para que este niño gane peso. Obviamente, esta energía va a tener que ser ajustada a las características clínicas que está presentando el paciente. Porque si lo tengo a lo mejor desnutrido, pero me está haciendo unas hiperglucemias, pues no le voy a poder aumentar así de forma exagerada la cantidad de glucosa o aumentar la glucosa. Entonces ahí es donde yo voy a ajustar esa cantidad de macronutrientes en esa alimentación, ¿sí? Pero también si ha estado estable y aún estando estable no te está ganando peso, quiere decir que esa energía que estamos administrando no es la adecuada. Y en casos de deshidratación, pues hay que estar reponiendo, dar la cantidad de líquidos que requiere el paciente o ya el médico, dependiendo del grado de deshidratación, pues atender a esa situación y ya cuando esté estable el paciente ya nos corresponde a nosotros darle seguimiento para aportar esa cantidad de energía que el paciente requiere. Y en casos de edema, pues o ascitis incluso, pues ya ahí hablaríamos de alguna restricción hídrica.
Esta parte sí yo la corroboro mucho con la parte médica, porque si está evaluando algunas otras cosas de diagnóstico, de evolución del paciente, y pues ahora sí que de evolución, cómo está evolucionando, y él evalúa qué medicamentos va a manejar. Ahí sí, en conjunto, yo pregunto qué cantidad de líquidos vamos a tener disponibles para la nutrición, y en base a eso pues ya tú te ajustas y dices, puedo dar esto, puedo dar lo otro, de acuerdo a esos volúmenes que nos permitan dar para dar esa cantidad de nutrimentos. Así es, ahí lo hacemos en ese sentido. También vigilar en la parte de la pipí, que también me parece importante, si hay glucosuria. ¿Sí? Si en un paciente, por ejemplo, con alguna diabetes, ¿sí? Ahí muy probablemente nos va a indicar que no tiene un buen control de la misma enfermedad, porque esa glucosa ya está presente en la orina, entonces hay que ajustar esa cantidad de hidratos de carbono en la alimentación. O también vigilar si está bajo esquema de insulina, pues ahora sí que se la administre de forma adecuada para que esto no se presente. De igual manera, pues tenemos la parte de la cetonuria. En algunos pacientes quizás nos habla de un bajo aporte energético, o en algunos ya con una alteración metabólica, ya sea por algún error innato del metabolismo. ¿Sí? Pues está interesante todo esto, no estar evaluando. Y cómo toda esta sintomatología que tú puedes revisar en la hoja de enfermería o dentro del mismo cuadro clínico que te va a estar mostrando el paciente, es importante conocerlo, porque hay veces si no lo conocemos y lo tenemos enfrente no vamos a saber qué es. Pero si tú ya lo empiezas a identificar y dices, esto puede ser esto y esto, y ya eso ya te está dando, desde aquí todo esto ya te está dando información, ¿sí? Pero de pronto, si no conocemos esta información, pues difícilmente vamos a poder intervenir cuando lo tengamos enfrente. Ahí voy en ese sentido. Entonces, sí es importante que tomemos en cuenta toda esta información. ¿Sale? A nivel de si la teoría y mucha práctica ayuda bastante, incluso en los pases médicos, así es, ahí aprende uno un montón en los pases médicos, porque de pronto el médico le explica al familiar o al mismo paciente qué es, cómo salió de la cirugía, o qué está, pues depende en algunos casos qué diagnóstico tiene, qué le van a hacer, cómo lo van a hacer, cuál es el pronóstico, cuál es la evolución, y ahí aprende uno mucho. Yo aprendo mucho en los pases de visita, por eso a veces me gusta acercarme, porque incluso me voy familiarizando con la terminología médica y escucho ok, es que aquí me está dando una hiperglucemia. Sí, pero es que le iniciamos un corticosteroide. Ok, bueno, entonces se debe a eso. Sí, yo puedo suponer que quizás fueron la parte de glucosa que yo metí en la nutrición parenteral, pero ya me corroboró con el médico y dice, no, ¿sabes qué? Es que le aumentamos la cantidad de esteroide. Ok, y por eso nos hizo una hiperglucemia. Es que está séptico. Muy por eso. Entonces todo esto en conjunto, ya tú estás escuchando y vas a ir analizando toda esta alteración clínica, cómo va a perjudicar en tu apoyo nutricional. Por eso es importante. ¿Sí? Y por ahí decían, pues, ¿qué me pregunta? Hay veces igual y te preguntan, y hay veces, pues puede ser que no. Pero también de pronto en algunas otras veces puedes tú intervenir en sugerir algún plan de apoyo nutricional de acuerdo a la evaluación que tú ya hiciste. Si tú ya revisaste al paciente en todo ese proceso de atención nutricia y dices, ¿sabes qué? Nos están faltando proteínas, nos están faltando lípidos, tal, hay que sugerirlos. Ya va a depender mucho del médico si acepta o no esa propuesta, pero sí es importante que te acerques a sugerirla. Y ahí, ahora sí que te voy a dar un tip, porque realmente a mí me ha funcionado mucho cuando tú sugieres algo en base a una pregunta. Por ejemplo, ¿qué le parece o qué te parece si hacemos esto? Ya evalué esto y esto y ¿qué le parece si le hacemos esto? Con esto pasaría esto y esto y esto, ¿sí? Porque realmente incluso hasta uno mismo, si tú me lo dices, haga esto, como en una orden, no te van a hacer caso. Vas a tener que observar mucho cómo lo estás expresando, ¿sí? Porque si lo expresas como una orden, y a veces cuando a mí me piden por orden, no las hago. Y no tanto porque no quiera hacerla, sino porque es como que, o sea, ¿tú por qué vienes a mandarme, no? Yo no lo voy a hacer, ¿sí?
Pero si tú me dices, oye Luisa, ¿qué te parece si hacemos esto y esto? Ah, sí, a ver, dime. Ya te pongo atención. Y a ver, explícame, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? Y ahí es donde ya tú te vas a expresar todo lo que ya analizaste. Uh-huh. Pero si le dices así de sopetón que lo haga, no lo va a hacer. ¿Sí? Ahí también obsérvate cómo lo quiere. Y no solamente la parte médica, yo creo que todos. Si tú me dices las cosas, hasta tu mamá, tu papá, tu pareja, no te va a hacer lo que tú quieres si se lo haces ver como una orden. Pero si se lo haces llegar como una pregunta con la posibilidad de que él tome la decisión, es mucho más fácil que lo haga. Así es, Gaby. Así en todo mundo, hasta nosotros mismos, cómo nos relacionamos, es mucho más fácil que tengas una mejor respuesta cuando lo planteas en base a las preguntas. Por ejemplo, a tu mamá dices, mamá, quiero ir al concierto. Nos le decimos, voy a ir al concierto. ¿Y tú qué te pasa? ¿Que te mandas tú sola y no sé qué? Pues ya no te dejo ir. Pero si le dices, mamá, ¿qué te parece si hacemos esto y esto? O me dejas ir al concierto, voy a ir con mis amigas. A ver, ya te pone atención y de acuerdo a como tú le expliques, sí es cierto. También para el paciente funciona, ¿eh? Para todo, para todos. ¿Qué le parece a usted si empezamos con esto y esto? Cuando tú le dices al paciente, ¿qué le parece? Es como si tú le estás tomando en cuenta la decisión que va a tomar. Y él la está tomando, aunque tú aparentemente ya se la hiciste llegar. ¿Sí? Ahí deben tener mucho cuidado ahí de cómo lo van a expresar. Yo creo que también ese es un punto muy importante de cómo expresar las cosas. Porque, no, si vamos muy así como que con nuestro ego acá, pues no nos va a funcionar. Ahí no. Somos equipo y todos somos iguales en ese equipo. Nadie es más ni nadie es menos. Todos somos iguales. Uh-huh. Y por ejemplo aquí en la parte clínica, así es ahí. ¿Por qué? Porque tú ya le estás dando ese voto de confianza. Y él dice, ay, mira, sí me tomó en cuenta lo que yo le dije. Ay, no, sí, yo lo voy a hacer, ¿no? Y ahí él se siente importante, él se siente escuchado. Y a partir de ahí te va a poner muchísimo más atención. Así cuando tú le preguntas al médico, cuando tú haces una pregunta con honestidad, porque estás realmente interesada, él te va a poder dar una clase en 10 minutos de todo lo que le hizo al paciente. Yo ahí sí de pronto aprendo mucho con ellos, porque, oye, ¿por qué le hiciste esto y esto y esto? Ah, es que mira, y esto y esto y esto, lo otro, ta, ta, ta. Y en unos 5 minutitos ya te leíste todo lo que viene o todo lo que hay en el expediente clínico, casi, casi, porque ya te dio todo el panorama de lo que está sucediendo con el paciente. Así es. Ahí es, y eso es la práctica, los tips de la práctica. Yo es lo que de pronto hago y me funciona. Mm, por ejemplo, aquí a nivel de la piel, esta parte de dermatitis, esto yo recuerdo mucho que es muy común en el paciente con obesidad, no sé si lo han checado ustedes, pero da mucho esta parte de dermatitis y justamente lo curioso por qué se da, pues justamente son muchas deficiencias de vitaminas, en especial del complejo B, mismas que de pronto el paciente con obesidad no ingiere. Cuando se empieza a corregir la alimentación y empieza a comer de todos estos grupos de alimentos, también esta dermatitis desaparece. Yo dije, yo de momento de jovencilla tenía problemas de peso. Y yo me acuerdo de que tenía eso. Y dije, wow, qué interesante. Y conforme fui cambiando mis hábitos, fui haciendo ejercicio, toda esta parte se quitó. Dije, ay, mira qué interesante. Y sí, ahora que lo veo en los pacientes con obesidad, es muy notorio. Pero igual, cuando ya empiezan a hacer correcciones en la alimentación, toda esta sintomatología también se revierte. Fíjense, es importante. ¿Sale? Entonces ahí tienen. Aquí sí ya es cada uno en promedio, bueno, en conjunto, pues prácticamente todas las dermatitis. Ajá. En la piel, fíjate nada más todo lo que nos va a decir la piel. Primero, si tiene ictericia el paciente, pues si tiene ictericia, ¿qué quiere decir? Que esas sales biliares no están drenando hacia el intestino, que es un camino normal que tienen. Estas sales biliares cuando se secretan a nivel de la bilis, del hígado, una parte va a
servir de un reservorio en la vesícula biliar. Cuando nosotros ingerimos grasas, estas grasas van a drenar al duodeno para emulsificar las grasas. Pero ¿qué implica de que estas no drenen al intestino y que entonces se queden y bueno, así que se puedan formar parte del torrente sanguíneo y justamente por eso hacen ese tinte ictérico a nivel de la piel, a nivel en los ojos, en la parte blanca, que no me acuerdo cómo se llama, en el ojo también puede llegar a tener. Ya te está hablando de que estas grasas no se están absorbiendo de forma adecuada y entonces tú tienes que dar un buen aporte de grasas. Ajá. Las grasas que requieren de sales biliares son las de cadena larga, ¿sí? Las de cadena larga, ahí se encuentran los ácidos grasos esenciales. Tú vas a decir, bueno, pues ¿para qué le doy las grasas si no las va a absorber? Pues justo se las tienes que dar incluso en un poquito mayor cantidad, porque no hay suficiente cantidad de sales biliares para que se puedan asimilar. Y si tú no los das, pues va a tener una deficiencia de ácidos grasos esenciales. Entonces sí, ahí va mucho a la par. Y como tal, también podríamos suplementar con algunos triglicéridos de cadena media, que estos no necesitan de sales biliares. En esta parte es importante que tomes en cuenta cuáles son los mecanismos de absorción de las grasas. Después de que se digieran al nivel del duodeno, pasan al intestino y cómo se van a absorber. Las de cadena larga van por todo lo que es el sistema linfático al corazón y de ahí pues se drenan a todo el cuerpo. Y la parte de las de cadena media van directamente al hígado, al sistema porta, y ahí van a todo el cuerpo. ¿Sí? Ahí de forma muy resumida y a nivel general, pero realmente ahí darle una repasada a toda esa parte, y está también bien bonito conocer cómo se absorben cada una de las grasas a nivel intestinal, porque hay cierto tipo de patologías donde estas funciones no van a poderse llevar de forma adecuada y hay que tomar en cuenta a qué nivel está alterado todo esto. ¿Qué también podemos ver a nivel de la piel? Pues si no hay suficiente cantidad de tejido, de músculo, así en automático me faltan proteínas, me falta energía, ¿sí? No hay suficiente actividad física. Si hay pérdida de tejido graso, pues también nos habla de que nos está faltando energía y también pues parte de ese movimiento, pues ahora sí que ese movimiento, pues no tanto movimiento, sino más bien energía, para crear esas reservas de grasa que el niño va a requerir para sus picos de crecimiento. Generalmente, por ejemplo, en el bebé, te das cuenta como que lo vemos un poquito hecho bolita, pero todos esos acúmulos de grasa que hace en el primer año de vida son lo que le están permitiendo hacer frente a esa demanda de energía del crecimiento. Para eso lo necesita. Y conforme va creciendo a nivel en la parte después del primer año de vida, esa va disminuyendo la porción de grasa, porque ahora va a aumentar el músculo, que es lo que le va a permitir tener fuerza a nivel de los piecitos, de las piernas, para poder caminar. Dije, wow, qué interesante. O sea, somos una máquina perfecta, ¿no? ¿Cómo es que al inicio requerimos esa energía hasta acumularla hasta cierto punto para hacer frente a esa demanda de crecimiento? Pero después ya no la necesitamos tanto, porque si llego a tener tanta grasa, pues ahora a mi cuerpo le va a costar más trabajo por mantenerse erecto para caminar. Ajá. Y entonces ahí ya va a cambiar. Así es. Ya no requiero tanta grasa, ahora requiero músculo. Y ahora este músculo me va a ayudar a mantener las piernas más fuertes para poderme sostener y empezar a caminar. Así ocurre en esta parte. También, por ejemplo, en los cachetes de los bebés, tiene más grasa solo así que en el cachete, para poder succionar la leche materna del pecho de la mamá. Fíjate qué interesante. En niños que generalmente yo noto que están ganando peso y que por X o Y no pueden en ese momento succionar la leche de la mamá porque tienen alguna sonda o están intubados o qué sé yo, empiezan a acumular grasa a nivel de los cachetes. Se llama, ¿qué es? Bolas de Bichat, me parece, algo así. Y empiezan a acumular grasas a nivel del cachete. Incluso yo cuando veo un paciente así en la parte
me piden, oye, valora a este paciente que está muy bajo de peso, bla, bla, bla. Yo si le veo cachete digo, ay, este tiene energía. ¿Por qué? Porque el tener cachete pues, quiere decir que tiene una reserva de energía que la podemos utilizar y que no hay como que tanta prisa de poder recuperarlo así nutricionalmente. Que quizás ahí lo que nos falta es en la mamá poder orientarla para que incluya de todos los grupos de alimentos. Pero hay niños, por ejemplo, que no tienen cachete. Ahí sí esos me preocupan porque digo, uff, no hay energía aquí. Y eso es visible, solamente observar los cachetes. ¿Qué otra cosa también podemos ver? Por ejemplo, ahí se me viene, que tampoco aquí no lo puse bien, me estoy acordando. Por ejemplo, los pacientes con VIH tienden mucho a perder estas reservas de grasa. Tiene un nombre, no me acuerdo. Pierden estos pómulos, no hay. Incluso se marcan mal los pómulos porque pierden mucha grasa a nivel del cachete, de la mejilla. Y es una sintomatología muy... lipoatrofia, me parece, es consecuencia de los retrovirales que ingieren. Ajá. Entonces ese tipo de pacientes es muy visible, lo que en algunos, por ejemplo, en la parte de Europa decían que muchos de estos pacientes, para no hacer visible su enfermedad, se operaban los cachetes, para que no identificaran que tenían VIH. Y sí, los niños que de pronto están en el mal control, que conlleva probablemente un síndrome metabólico, tienden a hacer esta situación de hundimiento de las mejillas. Fíjate nada más todo lo que te dice el cuerpo, por eso te digo que es muy importante. Un paciente, por ejemplo, ya casi nos vamos a ir. Bueno, vamos a quedar en la fiebre. Un paciente que tiene fiebre, vamos a checarlo en la parte de la hoja de enfermería. Pues si tiene fiebre, quiere decir que va a aumentar su requerimiento energético. Requiere mayor cantidad de kilocalorías para seguir ganando peso y hacer frente a la enfermedad. Ahora, lo normal es 37 grados centígrados. 37,5 ya sería un pico febril y 38 ya es como tal fiebre. Y estos 12 grados sería pues arriba de 37, digamos 38 grados pues requiere un 12% más. ¿Sale? Pues mira, yo creo que nos vamos a quedar aquí, todavía nos falta un montón. Ya el día de mañana vamos a ver un compañero por acá, nutriólogo, vamos a hacer un live en conjunto acerca del tratamiento, de las experiencias en el paciente con diabetes tipo 1. Espero que nos puedan acompañar. Mañana vamos a hacerlo a las 6 de la tarde y pues estaremos aquí echando plática. ¿Sí? Si alguien más en algún momento se quiere unir o algo, pues mándeme gracias, Ale. Gracias. Envíeme pues la invitación y ya platicamos qué tema les gustaría platicar y ya lo hacemos, ¿sale? Pues bueno, pues mire, estamos a 3 minutos de terminar, hay que irnos a descansar y les recuerdo que el próximo, ya estamos, viernes, iniciamos nuestras clases en línea donde ya vamos a hablar un poquito más a detenimiento cómo hacer esta intervención nutricional, que sepas cómo hacerlo y pues en la práctica diaria, pues cada día tengas más esa confianza y esa seguridad de poderlo pues hacer, o sea que de verdad nadie va a llegar ahí y te va a decir, ay mira Juanita Pérez, qué bueno que estás aquí, mírate, ven, te voy a trabajar contigo, vamos a hacer esto y esto. Eso no sucede. No sucede, no esperes que el médico venga, la enfermera venga, el familiar venga y se acerque y te diga, sí, a ver, dime cómo lo vas a hacer y todo. No, tú muchas de las veces vas a tener que ir tú y expresar todo lo que tú sabes. Pero si de pronto no te sientes seguro o confiado en lo que tú sabes, ahí ya no vas a hacer nada, no vas a avanzar. Yo te sugiero que vayas observándote conforme vayas accionando para que vayas afinando tu práctica diaria. No hay forma de que tú la afines hasta que tú acciones. Sí, eso se los dejo muy claro. Todavía uno que más quisiera que no entrar en todas esas emociones que vamos a sentir en ese momento. Pero no hay forma de hacerlo si no es que adentramos a cada una de esas emociones. ¿Sale? Entonces para eso estamos haciendo esta práctica clínica, lo vamos a hacer a través de Zoom y pues ya si quieren mayor información ahí me mandan un mensajito y ya les haré llegar esa información para que si alguno de ustedes está interesado pues ahí nos veríamos y si no pues también tenemos acá la parte de los live, ¿sale?
Bueno, chicos, vayamos a dormir. Muchísimas gracias. Vanessa, llegaste tarde, justamente llegaste tarde. Así es. Mándame un mensajito. Ahí a mi correo luisa157a@gmail.com. Ahí nos vamos a ver y ya te mando la información. ¿Sale? Chicos y chicas que están aquí, muchísimas gracias por su atención y nos vemos el día de mañana, ¿vale? Descansen, sueñen rico y disfruten su día, bueno, lo que resta del día y a descansar, ¿sale? Bye bye. Gracias. Uy, ay Dios, me pone cancelar, finalizar.